Bienvenidos a esta conversación 18 de marzo del 2003, fin de la primavera cubana. Y creo que hemos visto en Cuba dos primaveras, uno que fue entre 1988 y 1989, producto de los esfuerzos del Comité Cubano por Derechos Humanos y las circunstancias internacionales, que causó una breve apertura donde pudo entrar la Cruz Roja Internacional a las cárceles de Cuba, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, y se rompió ese muro totalitario por un breve tiempo de un año. Y la segunda vez fue después del derribo de la avioneta Hermanos al Rescate, de muchos años de activismo de la disidencia cubana. Se apretó un poco más las sanciones, el régimen decidió la visita del Papa a Cuba, era una manera de tener una propaganda más positiva sobre el sistema después de lo que había ocurrido en el 94-96. Y entonces suavizaron un poco. Vimos el regreso de Navidad en el diciembre del 97 y la visita del Papa en enero del 98. Y eso lanzó un periodo de primavera de Cuba que duró casi 5 años. Eso es la idea en general. Se lo voy a pasar a Sebastián Arcos, que era parte también del grupo del Comité Cubano Pro Derechos Humanos, que fue responsable por esa primavera primera, y para conversar con Regis Iglesias, con Tony Díaz Sánchez, con José Miguel Martínez sobre esta segunda primavera de Cuba. Adelante, Sebastián. Muchas gracias, John. Buenas tardes. Espero que se oiga bien. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Sí. Muchas gracias. El título de Primaveras, John, creo que hay que claramente definirlo como similar a cómo se definió la famosa ya primavera árabe. O sea, el inicio del renacimiento de sociedad civil y oposición política abierta a un régimen totalitario, lo cual es extremadamente raro. Y generalmente ocurre cuando empieza la decadencia del régimen totalitario. En este caso estamos hablando de dos periodos diferentes, pero similares en el sentido de que el régimen no le quedó más remedio, por circunstancias internas y externas, de aceptar o tolerar cierta actividad opositora dentro de Cuba y hasta cierto punto abrirse a un poco cierto escrutinio desde el extranjero. Recordemos la visita del expresidente Jimmy Carter a La Habana, donde abiertamente promovió el proyecto Varela del Movimiento Cristiano Liberación. Hoy nos vamos a concentrar fundamentalmente en el Movimiento Cristiano Liberación, en 3 miembros fundadores del movimiento que se unieron a él en un momento determinado, que fueron además participantes de esa primera primavera a la que hizo referencia John a finales de los 80, donde curiosamente uno de los síntomas de esa primavera fue la invitación a Cuba por parte del régimen de un grupo especial de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde estuvimos, ahora me doy cuenta cuando veo la biografía de Antonio y yo participamos en esos días, en esa serie de denuncias ante esta comisión. Déjame empezar entonces rápidamente a presentar a los 3 panelistas de hoy. Por cierto, quería preguntarles si el orden de presentaciones que habíamos acordado ayer se mantiene o se varió. Se mantiene, perfecto. Entonces voy a pasar inmediatamente a las presentaciones y de ahí los panelistas van a tomar el micrófono. Empecemos con Antonio Ramón Díaz Sánchez, que se unió al Partido Pro Derechos Humanos de Cuba en el año 88 y participó como denunciante ante ese grupo especial de la Comisión de Derechos Humanos que he mencionado
en ese mismo año, que por cierto resultó en la primera condena formal de la Comisión al régimen cubano. En el 90 ingresa en el Movimiento Cristiano Liberación, integra su consejo coordinador en el 94 y es uno de los 10 miembros del movimiento cristiano que se presentaron en 1997 como candidatos a la Asamblea Nacional del Poder Popular, que por supuesto el régimen impidió al negarles el derecho a incluirlos en las boletas electorales. Fue redactor junto a Payá del proyecto Varela, que se presentó en mayo del 2002 ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, avalado con la primera tanda, digamos, de más de 11.000 firmas populares. En marzo del 2003 es arrestado durante la Primavera Negra. Ya hubo una primavera y en el 2003 se cierra esa primavera con la represión conocida como la Primavera Negra. Junto a otros 74 opositores, fue condenado a 20 años de cárcel. En prisión escribió el libro 690 vivencias de terribles pesadillas, que logra sacar al exterior para publicación. En el 2010 es desterrado a España directamente desde la prisión por acuerdos de los gobiernos de Cuba y de España con la mediación de la Iglesia Católica. Desde el exilio participa en distintas acciones a favor de la libertad de Cuba, en distintos foros europeos como el Parlamento Europeo. Tras el asesinato de Osvaldo Payá en el 2012, es electo secretario general del Movimiento Cristiano y reside en Estados Unidos desde el 2011. José Miguel Martínez Hernández, el segundo presentador, es original de Quibicán, en la provincia de Habana, y empezó a vincularse con la oposición cubana a partir de su fe cristiana. Fundó la organización Legión de María, es cofundador del proyecto de Bibliotecas Independientes de Cuba y participó en la fundación del Comité Cubano de Opositores Pacíficos. Trabajó con el Movimiento 24 de Febrero y en el proyecto Varela junto a Osvaldo Payá. Fue detenido durante la Primavera Negra del 2003, condenado a 13 años de prisión. Cumplió 7 años y medio en varias prisiones cubanas y en el 2010 fue desterrado a España directamente por acuerdos de los gobiernos de Cuba y España con mediación de la Iglesia Católica. Nuestro tercer panelista es Regis Iglesias Ramírez, que se unió al Movimiento Cristiano Liberación en el 89 y participó en la campaña por el diálogo nacional, recolectando firmas. En el 91 fue electo responsable del equipo base del Auton, del MCL, Movimiento Cristiano, y luego miembro del Consejo Regional. Ese año fue expulsado de su empleo por actividades con el Movimiento Cristiano Liberación. En el 96 fue elegido miembro del Consejo Coordinador y vocero del MCL y fue uno de los 10 candidatos nominados para participar en las elecciones a la Asamblea Nacional del Poder Popular en el 97. Fue gestor del proyecto Varela, coordinó la campaña de recogidas de firmas y presentó junto a Osvaldo Payá la demanda ante la Asamblea Nacional del Poder Popular en el 2002. Fue arrestado durante la Primavera Negra del 2003, condenado a 18 años de cárcel y desterrado en el 2010 a España directamente desde la prisión por acuerdo de los gobiernos de Cuba y España, con mediación de la Iglesia Católica. Ha sido miembro del Comité Internacional de Apoyo del Proyecto Varela, fundador y miembro del directorio de la Asociación Causa Democrática Latinoamericana y el Plen Club de Escritores Cubanos en el Exilio, y ha sido reelecto portavoz del Movimiento Cristiano Liberación en 2014 y miembro del comité, de su comité ejecutivo. Ahora le dejo el terreno a los panelistas que van a hacer sus presentaciones y después pasaremos a un periodo de preguntas y respuestas. Antonio, adelante. Muchas gracias, Sebastián, por tu presentación y por tu aporte. Pues nada, desafortunadamente, como mismo comentaba John y comentabas tú, Cuba ha pasado por periodos que ha ilusionado a la población y a los que hemos dedicado gran parte de nuestra vida a promover la democracia y los derechos ciudadanos en nuestro país, y
Desafortunadamente, repito, esos periodos han sido tronchados por la represión y por la brutalidad y por la intolerancia de un régimen que se atrinchera y que no permite que ningún espacio ponga en peligro su capacidad de controlar absolutamente la sociedad. El título de esta conferencia o de este debate es que si terminó la primavera de Cuba, y es difícil vaticinar, pero cuando uno observa la realidad cubana, llega a la conclusión de que definitivamente los cubanos no podrán vivir por mucho más tiempo en esas condiciones que están viviendo, no solamente materiales, sino espirituales, emocionales, bajo ese atropello de sus derechos más elementales y de la capacidad del ser humano para convivir en una sociedad y sentirse a gusto. De manera que tenemos la esperanza de que las primaveras fluyan y que un día esa primavera traiga sus frutos, como soñó Guardo Payá, de que los cubanos puedan tener una sociedad libre. Nuestra pequeña experiencia podemos describirla a través de los años, porque generacionalmente empezamos en estos andares bien joven, contamos como con 24, 26 años y teníamos aquella inclinación por lograr que en Cuba los cubanos pudieran vivir en libertad, no tuvieran que soñar con emigrar, que la esperanza del pueblo cubano se abriera. Y comenzamos a batallar, como tú contabas, nuestro primer acto de desafío al régimen, porque fue un desafío lo que le hicimos, que no pertenecía a ninguna de las incipientes organizaciones que existían, como el comité, como la comisión. Sabíamos que había una comisión de embajadores de las Naciones Unidas reunidas en Comodoro, los hallamos por las emisoras extranjeras, y casualmente trabajábamos, no teníamos tiempo, pero el domingo nos personamos ahí y el domingo nos atendieron aquellas personas. Y digo que fue un desafío porque desde ese momento comenzó lo que es la persecución, el acoso. Y sin duda es que 1.500 personas que ofrecieron su testimonio a aquella comisión que viajó por algunos lugares del país y que el régimen se vio obligado a recibir, aparentemente la invitó para que observaran el terreno de la situación de los derechos humanos. Pero la realidad es que los cálculos se les fueron de la mano, la gente ofreció testimonio, hubo un tremendo trabajo del Comité Cubano por Derechos Humanos, que era por aquel entonces el pionero de la defensa de los derechos humanos. Recuerdo los testimonios y el trabajo que se hizo con los pueblos cautivos, que era una cosa prácticamente anónima, ¿ves? Que no se conocía en Cuba. Y cuando entras a la historia y ves esa fundación de Miraflores, Sandino, Bruno Montoto, cómo esas personas fueron sacadas del escambray en medio de aquel enfrentamiento civil y llevadas a otros lugares y puestas a trabajar los hombres y separados de las mujeres. Y yo no voy a hacer esa historia porque verdaderamente está bien escrita y bien clarificada, y en eso el Comité Cubano por Derechos Humanos trabajó muy bien y fue un testimonio tremendo. Entonces el régimen terminó con una sanción en Ginebra por primera vez. Se logró una sanción en Ginebra que la Comisión de Derechos Humanos reconociera que en Cuba no se respetaban los derechos humanos. Eso trajo un impulso en la fuerza opositora, trajo aliento, y recuerdo que inmediatamente que se fue la comisión, se fundó el primer partido político de esa generación, que fue el Partido por los Derechos Humanos. Se fundó a finales del 88, yéndose a la comisión en septiembre, y entonces mucha gente empezó a integrarse en la oposición y la oposición comenzó a tener estructura. Es por eso que quizás pudiéramos ver en esa época de la historia de Cuba una primavera, un renacer de fuerzas vivas, personas con intelecto, con voluntad, que comenzaban a dedicar su vida, su familia,
a la defensa de los derechos humanos y al enfrentamiento abierto al gobierno. Es de ese momento en que empiezan a surgir una serie de organizaciones. Nace el Movimiento Cristiano de Liberación también en el año 1988. Y se ve en las fuerzas políticas de Cuba cómo toman conciencia los ciudadanos y empiezan a enfrentar el peligro y a enfrentar el régimen. Nosotros que nacimos, que vimos nacer esto, tenemos ese orgullo y esa ilusión de haber participado, pero después seguimos, y ya en el Movimiento Cristiano de Liberación, que nació en esa ilusión de esperanza y de cambio, que también nos traía los procesos de derrocamiento de las tiranías comunistas en Europa Oriental, nosotros nos inclinamos y entendimos que la vía para lograr el cambio en Cuba era implementar al pueblo de herramientas, implementar al pueblo de formas que le hicieran perder el miedo, que le hicieran enfrentar su realidad y que le hicieran reclamar sus legítimos derechos. En ese bregar de años, que estuvimos desde, digamos, finales de los 80 hasta comienzos del nuevo siglo, hubieron demasiados intentos y demasiadas represiones de alguna manera de régimen también. Muchísimas personas sufrieron prisión durante esa década. Hay que recordar, por ejemplo, me gusta, y merecer recordar a tu difunto padre, que guardó prisión como una represalia al Comité Cubano por Derechos Humanos que él integraba, y yo pienso que también a tu señor tío Gustavo Arcos, porque golpearlo con la prisión de su hermano era debilitar a Gustavo, y ya sabemos cómo fue que fue puesto en libertad Sebastián, padeciendo enfermedades, y que, bueno, Dios se lo llevó muy pronto porque salió de la prisión con muy mal estado de salud. Eso fue una historia que mucha gente vivió en Cuba durante ese tiempo, pero las fuerzas políticas seguimos trabajando, seguimos organizándose, fueron creciendo los partidos. No faltó la infiltración de la policía política, que es un factor que nunca se puede despreciar en esta sociedad, que nunca se puede olvidar, porque es una de las maneras con las cuales ellos tratan de destruir cualquier tejido social. En medio de toda esa batalla, en el movimiento habíamos tenido algunas experiencias de participar con el pueblo. Por ejemplo, cuando tú mencionabas que nos autonominamos para participar en las elecciones de diputados de la Asamblea Nacional, lo que estábamos haciendo también era un desafío y una convocación al pueblo. ¿Por qué? ¿Cómo lo hicimos? Muy sencillo. La teoría en esos momentos de los paladines de las elecciones cubanas era de que en Cuba nominaba y postulaba el pueblo. Entonces nosotros recogimos firmas de ciudadanos de los municipios por los cuales nos íbamos a nominar y la presentamos ante la Asamblea Nacional. No estaba en la ley, pero si usted dice que nomina el pueblo, a mí me está nominando ciudadanos de a pie, a usted lo están nominando representantes de una asamblea, políticos de una asamblea, ya no es el pueblo que nomina. Y nosotros no podíamos hacer esa exclusividad que tienen ellos en la boleta, nosotros podíamos competir con ellos para, de alguna manera, que el pueblo tuviera otra alternativa. Bueno, por supuesto que no permitieron que nosotros apareciéramos en las boletas, hubo represión, hubo de todo, pero no permitieron que participáramos en las boletas. Entonces nos dimos cuenta, en medio de toda esta tarea, de que el tema cubano tenía, si no bien, la esencia de la falta de democracia, sí, una gran parte en la ley electoral. La ley electoral cubana fue y es una ley draconiana. Es una ley que no permite que los ciudadanos puedan elegir a una opción que no sea la del gobierno. Y eso es lo grave y lo que justifica en teorías políticas la existencia del reino. Entonces nosotros quisimos ir contra esa ley y básicamente nos concentramos en la creación de
del proyecto Varela. ¿Qué fue el proyecto Varela? Pues el proyecto Varela, hay muchas personas que lo han llevado acá y llevado acá. El proyecto Varela no era un cambio en la Constitución. Es imposible. La ley no te permite que tú cambies la Constitución. El proyecto Varela era un cambio en distintas leyes, incluyendo, y la más importante, la ley electoral, para que los ciudadanos pudieran aspirar al poder legislativo y desde ahí, desde ese puesto, conforme a la ley que existía, sí podía ofrecerle cambios a la Constitución. Pero primero había que desmontar el mecanismo que le permitía a ellos justificar teóricamente, agotar políticamente su existencia. Nos dimos una tarea basada en artículos que permitían, según la ley y según la Constitución, proponer leyes. El proyecto Varela creció como puede que ser una pequeñita bolita de nieve y tomó dimensiones que en gran medida el gobierno nunca esperó. Contó con el apoyo de la oposición, contó con la comprensión de muchas personas fuera de Cuba, contó con el entendimiento de decenas de miles de ciudadanos, y a pesar de todas y cada una de los obstáculos que el régimen interpuso ante el proyecto Varela, y llamo obstáculos a la represión, llamo obstáculos a la intimidación, llamo obstáculos al encarcelamiento, llamo obstáculos a todo lo que hacía para que no pudiéramos colectar la firma. A pesar de eso, nosotros llegamos a la firma requerida por la ley y la pasamos, la sobrepasamos en cantidad. Y entonces hicimos el ejercicio ciudadano de presentarla. Eso, como decía Sebastián, llamó la atención de personalidades en el mundo, incluyendo al expresidente Carter, que, como bien dijo Sebastián, llegó a Cuba y habló abiertamente del proyecto Varela. Lo dijo lo nunca antes visto delante de la televisión cubana, donde miles y miles de personas lo vieron y empezaron a entender que había una vía pacífica, una vía legal, una vía que permitía desmontar al régimen. Y entonces el apoyo y la suma de ciudadanos y de personas al proyecto Varela y a los comités ciudadanos que ya para ese entonces teníamos creados en todo el país se triplicó. Tal es el caso que nosotros demoramos buen tiempo para recoger 11.020 firmas. Sin embargo, en unos meses después que caímos en prisión, existían en nuestro poder ya 14.000 firmas más que se entregaron en octubre del 2003. De manera que la bola de nieve ya iba creciendo de una manera que era indetenible. Entonces creemos que ahí es donde nace la Primavera Negra. Y nace la Primavera Negra con la intención de frenar, en primer lugar, esa voluntad popular que venía rompiendo con el miedo, y con la intención de aterrorizar a la ciudadanía que comenzaba a ver que de manera cívica y pacífica y de manera legal podía enfrentar al régimen y proponer un cambio. Entonces, el gobierno necesitó internamente aterrorizar a toda la ciudadanía. Este proyecto Varela, que ya subía y que cumplía con la ley, internacionalmente comenzó a tener un apoyo de personalidades, de políticos, de instituciones, que en gran medida en su relación mejor o peor con el régimen, ya comenzaban únicamente que a pedirle, por favor, no hay nada que discutir, efectúe el referendo que establece la ley. El Parlamento Europeo, parlamentarios latinoamericanos, congresistas estadounidenses, el expresidente Bush expresó públicamente en mayo de 2002 su apoyo al proyecto Varela y le pedían al gobierno abiertamente que efectuara el referendo que pedía el proyecto Varela. Nosotros sabemos que cualquier referendo en Cuba el gobierno lo va a perder. Cualquier referendo con otra alternativa, el gobierno lo va a perder. Desde hace más de 40 años el gobierno cuenta con minoría en la población. Si bien se sostiene bajo el terror y bajo la represión. Y eso fue lo que hizo. Nos reprimió a la oposición,
tomó a la oposición en pleno y desarrolló la ola represiva más funesta, más desmedida. Digo desmedida porque no somos personas pacíficas, personas que no nos encontraron ni una cuchilla afeitada en las casas, personas que a través de la ley queríamos convocar el cambio, y trató con éxito, una vez más, de políticamente encarcelarnos a nosotros y sacar la demanda del referendo de la presión internacional. No quiere decir que cuando nos encarcelara a nosotros no fuera a tener presión internacional. No, no, no. Cuando nos encarcelara a nosotros, y así fue, iba a tener otra presión internacional. Pero esta presión iba a tapar, iba a eliminar la presión que ejercían anteriormente de una demanda ciudadana del ejercicio del derecho del pueblo a la solidaridad con 75 personas que vilmente habíamos sido encarcelados, que guardábamos prisión, que nuestras familias se habían separado, se habían destruido, que la condena era injusta, y por lo tanto el régimen apostó a tener, quizás por unos meses, o quizás por unos años, más presión en solidaridad con nuestra causa, con la libertad de 65 personas, pero menos presión en cuanto a la petición de una consulta popular, porque eso es un espacio de poder, y en ese espacio de poder es en el cual ellos no quieren y no saben jugar. Por eso, el 11 de julio también reprimieron brutalmente, porque el pueblo se buscó su espacio y ellos tuvieron que arrebatarse. Cuando en el 88 permitieron la visita de una comisión de derechos humanos, ellos supusieron que no iban a perder ningún espacio. Sin embargo, 1.500 personas los desafió y ofreció su testimonio. Ahí comenzaron a perder espacio. Y rápidamente no permitieron nunca más que la comisión visitara Cuba. Y cuando ellos ven que empiezan a perder espacio, buscan teorías, formas, a partir de la represión, para eliminar ese juego en el área donde ellos no controlan. En el caso nuestro, mi opinión muy personal, y la hemos analizado también a nivel de movimiento, fuimos a prisión en el año 2003 con una petición más humana y más concentrada en 75 personas de la opinión pública, tanto nacional como internacional, se tapara, se obviara la petición de un referendo que le pedían a ellos capacidad de decisión para el pueblo. Yo creo que esa es nuestra reflexión de esta primavera, que terminan, como dijo Sebastián, en una primavera negra, y quisiera que alguno de mis compañeros ampliara más sobre el tema. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias a ti, Antonio. José Miguel, adelante. Bien, ¿se escucha bien? Se escucha muy bien, gracias. Perfecto. Bueno, como bien venía describiendo Tony, los procesos estos que terminaron con las encarcelaciones nuestras tienen un precedente el día anterior, y unos cuantos días antes también el gobierno cubano estaba actuando de manera que estaba generando un estado de opinión con respecto a las personas que posteriormente iban a ser detenidas. Yo soy de un pueblo de campo, como todo el mundo sabe. En La Habana quizás las cosas se ven menos, pero yo supe que en algunas reuniones que hicieron en el partido pusieron videos míos entrando a una shopping, a una tienda, y pienso que así deben haber hecho con mucha gente, y hubo algunas personas que le hicieron saber a mi mamá y a mi familia lo que estaban diciendo de mi persona unos días antes. Yo recuerdo que el día antes estaba yo en casa de Osvaldito Alfonso, pasé por casa de Beba, vi Osvaldo, y salgo de La Habana hacia Quibicán. Eso fue el martes 17. El miércoles 18 empiezan las detenciones, y el 17 hacen una mesa redonda en la que empiezan a informar
de las actividades de la Embajada Norteamericana en La Habana y de la necesidad de respuesta que tenía el régimen cubano. Yo pienso que ese proceso anterior en el que se empezó a crear un estado de opinión de la necesidad que tenían era precisamente para aplacar el nivel de organización que había ido ganando la oposición interna en Cuba. Diferentes frentes desde el punto de vista cívico, periodistas también, que fue otro sector atacado, y el proyecto Varela como colofón de esta represión que ellos necesitaban acallar y abolir. El día 18 empiezan las detenciones en La Habana. Me comunico con algunos hermanos míos para saber qué es lo que estaba sucediendo, porque desde el día 17 ya presentíamos que algo grande podía venir de parte del gobierno como respuesta al activismo político nuestro. Yo soy detenido el segundo día, el día 19, sobre las 2 de la tarde, y soy trasladado a Villa Marista, donde estuvieron muchos de los detenidos de aquellos días. Los procesos nuestros fueron procesos sumarios, fueron procesos totalmente, vamos a decir, fuera de contextos. Los plazos, los términos, los tiempos fueron violentados porque el régimen necesitaba por todas las vías de demostrarle a los ciudadanos que aquellas personas que se atrevieran a hacer algo en contra de ellos podían correr los mismos riesgos o podían correr la misma suerte que estábamos sufriendo todos los que en ese momento ya estábamos siendo detenidos y encarcelados. Los juicios fueron prácticamente una burla del régimen a la legalidad, fuera de todo contexto, como dije anteriormente. El objetivo era sancionar a los que estaban siendo detenidos a como diera lugar y a largas penas. Nosotros asistimos a aquellos juicios sin las más mínimas garantías procesales. No sabíamos absolutamente, sabíamos que tenía que ver con nosotros, pero no sabíamos absolutamente nada de lo que estaban conversando ellos con nuestra familia. Muchos de nosotros no quisimos tener abogados de la defensa, pero ante la imposibilidad que teníamos de dialogar con nuestra familia incluso por la desesperación, por el tema de qué iba a pasar con sus seres queridos, decidieron poner unos abogados a priori a toda carrera. Yo fui una de las personas que mi familia nombró un abogado que vi, creo que fueron 10 minutos el día antes del juicio, en una sala de Villa Marista, sin posibilidad alguna de saber sobre el tema, de preparar nada. Los juicios se efectuaron con una parafernalia represiva muy grande. En todo momento se mantuvieron los medios de prensa del régimen informando de lo que estaba sucediendo, haciendo programas televisivos, los programas de radio y los noticiarios cubanos, informando de cómo estaban sucediendo los hechos, lógicamente, y tergiversando toda la realidad. Las sanciones fueron bastante grandes para todo el mundo. Algunos fueron condenados a 27 años. Hubo algunas personas a los que se le pidió pena de muerte. En el caso mío particular me pedían 18 años y como sanción conjunta y única 16 años de privación de libertad. En el acto de juicio oral terminé siendo sancionado a 16 años y como sanción conjunta y única 13 años de privación de libertad. Se puso por primera vez en práctica en esos días la ley 88, la ley Mordaza, que ellos tenían ya previamente aprobada unos años antes, y se nos acusaba de pretender desestabilizar el orden interno del país, derrocar el Estado socialista y subvertir el orden de la nación. Nosotros fuimos regados, trasladados ya una vez
sancionado a todas las prisiones del país. Los del oriente del país fueron llevados a Pinar del Río, los de Pinar del Río fueron llevados al oriente, los de La Habana fuimos llevados también a zonas orientales, a Camagüey en este caso. Yo coincidí con Regis Iglesias, que es uno de los panelistas en la prisión de Kilo 8 de Camagüey. Y con esto el gobierno lo que buscó también fue imponer un peso adicional sobre nuestra familia para que la familia tuviera que trasladarse a largas distancias para las prisiones donde estaban sus seres queridos. Las prisiones, desde la experiencia que tengo yo y por lo que he podido conocer con hermanos que estuvieron en otros lugares, fueron estrictamente rigurosas con todos nosotros desde los primeros momentos. A nosotros se nos permitía 30 libras de alimento, que incluía literatura y objetos de aseo, para 3 meses. Teníamos un encuentro con nuestra esposa una vez cada 6 meses. Y llamativamente, cuando éramos llevados al patio, que nos ponían en unas jaulas de metal, unas jaulas de cabilla, a tomar el sol por espacio de 1 hora aproximadamente, nos sometían a la vejación más grande que podía existir, que era desnudarnos cada vez que salíamos al patio. Y nosotros protestamos por aquella situación, reclamamos por eso, y después de quizás 2 meses de esa asquerosa práctica por parte del régimen, tomaron la determinación de no hacerlo más. La prisión fue bastante difícil. Nosotros estábamos en condiciones de aislamiento total, en un último pasillo de la prisión. Los estímulos ambientales que nosotros recibíamos por quizás 45, 50 minutos que tomábamos el sol en las condiciones que ya expliqué en una jaula. Y prácticamente nosotros lo que veíamos era la persona que entraba al almuerzo a servirnos algo de comida y a traernos algo de desayuno y a traernos algo luego como a las 3 o las 4 de la tarde, y ya hasta el otro día no veíamos a nadie más ni sabíamos más nada. Si teníamos comunicación entre nosotros, porque a viva voz nos hablábamos de una celda a otra, pero estábamos totalmente aislados. Hubo algunos lugares donde el rigor fue mayor, porque estaban con celdas más tapiadas, sin tener acceso a la luz, sin tener acceso con escasa ventilación, y el agua te la ponían durante unos 15, 20 minutos diariamente, y ya después te quitaban el agua. Yo pienso que ese rigor al que fuimos sometidos nosotros, que ni siquiera las personas que estaban sancionadas por cadenas perpetuas, incluso que tenían la solicitud de pena de muerte por parte del régimen, habían recibido una escalada de vejaciones tan grande como la que recibimos nosotros cuando fuimos ingresados en las prisiones. Luego después, con el tiempo, nosotros nos fueron sacando de la celda y fuimos llevados a algunos destacamentos donde unos tenían un poco más de interacción con presos comunes, pero en el caso mío personalmente me tenían en un habitáculo más chiquito, aislado del resto de los demás reclusos con los que interactuaba una vez que salía a hablar por teléfono, o cuando llegaban a la enfermería, o cuando sencillamente yo decidía salir un momentico a caminar en el pasillo. Pero de lo contrario, todo el tiempo estábamos nosotros dentro de la celda. Así transcurrieron los años, transcurrieron los días. Las comunicaciones nuestras con la familia en los primeros momentos fueron bastante difíciles. La correspondencia nuestra
de la familia no fluía, no llegaba, y 2 días antes de que tú tuvieras la visita con la familia, te entregaban decenas de cartas que tenían tuyas retenidas, y el teléfono en ocasiones nos decían que estaba roto, y cuando nosotros sabíamos que había parte de la población penal que sí seguía hablando por teléfono, las visitas de nuestros familiares y la situación en la que se encontraron nuestros familiares en la calle para asistir a las visitas nuestras eran bastante difíciles, porque tenían que recorrer cientos de kilómetros para poder ir al encuentro con nosotros. Y luego después, cuando nosotros fuimos transitando durante los años, cada vez que teníamos la oportunidad, sí poníamos en conocimiento del mundo exterior de lo que estaba sucediendo y lo que estaba pasando, y nuestro activismo y la denuncia siempre se mantuvo activa. Nosotros, pienso, en la mayoría de los casos nuestros, ganamos mucho en reputación dentro de la población penal que había en cada uno de los lugares, y interactuamos con muchos reclusos, haciéndoles saber las razones y las causas por las que nos encontrábamos en prisión. Yo pienso que en medio de todas las cosas encontramos a nivel de los propios presos cierta solidaridad, sin faltar también una gran cantidad de traiciones y de personas que servían a la dictadura para informar acerca de nosotros, y hacían delaciones para ganar cierta reputación ante el régimen, que le dieran una visita o que le dieran un pabellón, o sencillamente que le dieran un pase a ver a la familia en la calle. La prisión es difícil, siempre es muy difícil. Amanecer y anochecer en un régimen hostil como es la prisión es un desafío diario, el cual tuvimos que vencer y tuvimos que superar. Luego, cuando empezó el proceso nuestro de despenalización, hubo algunas personas, ellos lógicamente conocemos que los lugares donde nosotros nos daban las visitas estaban tomados por escucha. Ellos tenían puesto ahí escuchas para saber lo que nosotros hablamos con la familia, y ellos sabían cómo empezar este proceso en un momento determinado. Habíamos mucho que decíamos, entre esos me incluyo, de que nosotros no queríamos salir de Cuba, no nos íbamos de Cuba, que íbamos a seguir en Cuba. Y cuando empieza este proceso nuestro de sacarnos de las prisiones, del destierro, un día llegó a la visita, y normalmente a nosotros nos permitían 2 personas mayores nada más, y bueno, nuestros hijos. Pero un día llego y me encuentro que está mi esposa, mi hija, mi mamá, una prima mía, mi cuñada, y habían varias personas que normalmente no me permitían. Y el objetivo era precisamente que todas estas personas hablaran conmigo para tratar de persuadirme de que abandonara el país. Esa visita se dio, y luego, después que la visita se va, vienen unos oficiales de villa con una hoja de papel y me dicen: bueno, ¿qué vas a hacer? Bueno, si ustedes saben, ya yo hablé con mi mamá y hablé con mi esposa, y me piden que anoten un papel quiénes son las personas que se van a ir con nosotros, que se van a ir conmigo en este caso. Yo me recuerdo que yo apunté 20 personas, y el oficial de villa me dijo: no, pero esto es demasiado. Bueno, el concepto que nosotros tenemos familia es muy grande, y yo estoy seguro que si usted me permite parar el Titanic en la Bahía de La Habana, yo te lleno el Titanic de gente que ni siquiera conozco. Porque ustedes son los que quieren sacarnos a nosotros, y si ustedes lo que quieren es sacarnos, y ustedes son los que están interesados en que nosotros nos vayamos, yo no tengo interés ninguno en irme. Esta gente se van o me dejan aquí, yo no tengo ningún tipo de problema en irme. Ya se había iniciado el proceso, y el 16 de septiembre del 2010 yo recibo una llamada telefónica. Vienen a buscarme primero a donde yo estoy, unos oficiales, y me llevan a la dirección del penal.
Cuando llego a la dirección del penal, me dan una llamada por teléfono, con quien primero yo hablo es con Orlando, el secretario de Jaime, y luego después me pasa y me pone con Jaime. Y el cardenal me dice que le han dado el nombre mío. Pienso que el proceso fue así con todo el mundo, que le habían dado el nombre mío para iniciar el proceso mío de salida del país, que si yo estaba de acuerdo en que se iniciara el proceso. Yo le dije que bueno, que sí, que ya yo había hablado con mi familia y con mi mamá y mi esposa, y que yo estaba de acuerdo. Y al otro día, el 17 de septiembre, me trasladan hacia el Combinado del Este y empieza un proceso de chequeo médico y demás, que culminó con la salida mía del país el día 23 de septiembre del 2010. Hablar ahora de lo que fueron los 7 años de prisión y todo este proceso engorroso y difícil de los días de cautiverio y de los días de penurias y de situaciones, es un poco estresante y es un poco triste además. Yo en los 7 años y medio que estuve preso, vi los atropellos más grandes por parte de la dictadura, vimos la cara negra del régimen en toda su magnitud, vimos el fallecimiento de presos comunes, las agresiones que se dan entre presos comunes, las situaciones que crea el mismo régimen para amedrentar, para destruir y para mancillar a cualquier persona que se encuentra en prisión, y vimos golpizas inhumanas, vimos de todo lo que se pueda imaginar un ser humano en esos lugares. Pienso sinceramente que los primeros cubanos que pasaron por el presidio político fueron, al menos para mí, un ejemplo a seguir y fueron inspiración, porque en aquellos primeros años, cuando era mucho más difícil, que no había teléfono, que no había comunicaciones, que el mundo exterior oía menos, era mucho más difícil la verticalidad y mantener la dignidad de esos seres, de esas personas en las condiciones de prisión. Por eso todos ellos para mí fueron inspiración y fueron orgullo, y hoy siento la alegría de haber conocido a muchos de ellos y poderle dar un abrazo después de estos años. Sobre lo que fue la despenalización nuestra de allá de España, los sucesos posteriores, las cosas que se fueron sucediendo, yo pienso que Regi puede abordar sobre eso. Sí quiero dejar muy presente en este encuentro que, independientemente de que hubo algunos factores y algunos sectores de la sociedad civil, que el régimen, lógicamente, por el nivel de organización que se venía alcanzando, por el nivel de espacio que fueron perdiendo, y después de una cumbre que hubo iberoamericana en La Habana en el año 98. 99. Perdón. 99. 99. El régimen fue perdiendo mucho espacio y sintió la necesidad de llevarnos a nosotros a prisión. Yo creo que ha sido esta primavera negra un ejemplo de lo que están dispuestos a hacer, lo que está dispuesto a hacer la dictadura por reprimir a su pueblo y eliminar las posibilidades de libertad y de organización que todo ser humano pretende y busca en una sociedad. Es muy difícil, es muy penoso esto que sucedió, y ahora mismo, en estos mismos minutos que nosotros estamos hablando, hay decenas de presos políticos en Cuba que, sin hacer absolutamente nada, solamente salir a la calle en el 11 de julio, también fueron llevados a prisión, y con procesos similares a los nuestros, hoy están pagando también largas condenas y están siendo tremendamente e injustamente sancionados y mancillados en su dignidad y en su vida propiamente física, porque a muchos le han dado golpes y a muchos los han maltratado. Yo le digo
a Regi, por ejemplo, que puede continuar entonces hablando sobre lo que fue el proceso nuestro de destierro. Muchas gracias, José Miguel. Regi. Bueno, en aras de aprovechar el tiempo que queda, y se me ha ido todo este tiempo escuchando a Tony y a Miguel, que a pesar de que hablamos todos los días, pues me he encantado escuchándolo a los dos contando todas estas anécdotas desde aquellos primeros tiempos y después todo el tiempo de la primavera que nos tocó, en la que nos tocó ser a nosotros digamos, los protagonistas en este sentido. Pero yo quiero hablar también de qué pasó después que nos desterraron. Pero para hablar de todo de esto y de otras cosas, quiero responder primero al título de este conversatorio, de esta conferencia. Terminó la primavera de Cuba. Yo creo que igual la primavera no se puede detener. Yo veo la historia como una espiral que se repite en sí misma, pero a su vez va creciendo y nada la puede detener. Y así como cada día pasa y cada estación pasa y los años pasan, la primavera siempre va a estar ahí. El deseo de ser libre del pueblo cubano va a permanecer hasta que lo consiga la libertad que por 64 años le ha sido negada. Y este régimen no lo va a poder impedir con ninguna escalada represiva, porque hasta ahora que yo tenga conocimiento, la única vez en la historia que el sol se detuvo fue en Gabaón. Pero eso lo hizo Dios, no un tiranuelo ni mucho menos. Y entonces, yo creo que precisamente mi visión es esta, escuchando a Tony, escuchando a Miguel, y si indagamos un poco más para atrás, por supuesto que también podemos encontrar otras primaveras, pero la fundamental en esta última etapa de la historia de nuestra patria fue aquella iniciada, los 80, por el Comité Cubano de Derechos Humanos. Y fue aquel entonces que el pueblo, porque no eran de Marte, ni eran de Saturno, ni eran de Júpiter, eran cubanos de a pie, que se decidieron, gracias a la promoción de los valores de los derechos humanos del comité, entonces a ir a declarar ante la comisión que había venido de derechos humanos para denunciar los atropellos que los cubanos habían sido víctimas durante tanto tiempo. Y el régimen no contaba, el régimen contaba con el sometimiento del pueblo, pero el pueblo fue a declarar ante la comisión. Y de ahí salimos nosotros. Y en este recorrido, pues, años más tarde, recuerdo que hasta entonces todos los grupos de movimientos y grupos opositores en Cuba eran, incluso si eran periodistas, eran de los derechos humanos. Era como se identificaba, como el pueblo identificaba a los opositores en Cuba. Y a partir de 2002, también con un movimiento popular que buscaba sumar a los ciudadanos cubanos con derecho a hacerlo, porque nosotros no teníamos capacidad para cambiar las leyes en ese momento, simplemente estábamos demandando que se cumplieran derechos que la Constitución draconiana de 1976, reformada parcialmente en el 92, que incluía esbozaba algunos derechos. Nosotros estábamos pidiendo que se reconocieran esos derechos para a partir de ahí comenzar a construir una sociedad democrática, a pesar del régimen, no con el régimen. Y bueno, logramos llamar al pueblo, logramos que el pueblo se sumara a esta campaña. El pueblo identificó que era una manera de romper el monopolio del régimen comunista en la sociedad, a pesar, repito, de las trampas que la misma Constitución se hacía, por un lado esbozando derechos y por el otro quitándolos, ¿no?
cercenándolos, como por ejemplo con lo de la rectoría de la sociedad por parte del Partido Comunista. Entonces son contradicciones que tenía la Constitución, no la teníamos nosotros. Y siempre la primavera se identifica con la esperanza. Y tanto en 1987 como en 2002, la esperanza llegó al pueblo de la mano de estos proyectos, de esta lucha de un grupo de cubanos que prefirió, digamos, buscarse problemas y defender no solo su libertad individual, sino la colectiva y los derechos de todos los cubanos. Y esto también se ha repetido en 2011. Ha habido un momento de esperanza en el pueblo cubano, a pesar de que esta vez fue en verano, no fue en primavera, pero el pueblo cubano despertó, renació y floreció en él, no el deseo de ser libre, porque siempre el pueblo cubano ha querido ser libre, pero la decisión de demandar esos derechos y de luchar por ellos. Cuando digo luchar, estoy hablando de demandar, no estoy hablando de violencia, porque desde hace muchos años la demanda del pueblo cubano por sus derechos, igual que en Europa del Este, en muchos países ha sido una demanda cívica, alejada de la violencia, en donde el individuo expone su vida, pero no reclama cambio de nadie. Esa es la diferencia con las revoluciones, como la revolución cubana y otras en la historia, que han venido siempre de la mano de la violencia. Y en este caso, a partir de los años 80, el surgimiento del Comité Cubano por los Derechos Humanos y otras organizaciones que nacieron, se crearon en ese entonces, pues la lucha del pueblo cubano ha sido cívica, porque uno de los principales problemas es que tenemos que devolver al pueblo la civilidad. Yo me acuerdo que tu tío Gustavo decía que en Cuba cuando hubiera el cambio había que hacer monumentos a las monjitas y a los sacerdotes, porque ese era el ejemplo a seguir. O sea, tenemos que desintoxicar a la sociedad cubana de la violencia, y que el trabajo que hacían las monjitas y que hacían los curas era loable y que era modelo para los cubanos. La primavera no, definitivamente no terminó con nuestro destierro, porque tampoco terminó la violencia empleada por el régimen. A mí no me gusta llamar la Primavera Negra al evento represivo de 2003, porque eso suele identificarse con 75 personas que fuimos arrestadas, secuestradas y condenadas a largas penas de prisión. Y no fuimos 75, el número caprichoso de 75 fue un número que nos legó el régimen. Pero el régimen tenía en prisión a Orlando Zapata, igual que estaba Mustafa. Mustafa lo contaron como parte del grupo de los 75, pero ella estaba en prisión, y otros que habían sido secuestrados antes, y caprichosamente alguien dijo son 75. Pero Orlando Zapata no estaba contado dentro de esos 75, y no hubo un preso más emblemático de esa causa de la primavera, porque Orlando sí fue uno de los gestores de la primavera en el parque de Curita, en el Parque Central, donde promovía y hablaba públicamente del proyecto Varela y recogía firmas, y también iba a apoyar el trabajo de otras organizaciones de derechos humanos. Entonces, a mí no me gusta hablar de la primavera negra. Yo hablo de la primavera de Cuba y todos estos eventos. La represión de 2003 no fue la única, fue la más visible y la más terrible, pero siempre hubo represiones durante todo este recorrido que tuvimos. Y entonces, por eso yo hablo de que la primavera ni se detuvo, porque a pesar de nuestro secuestro, los que quedaron en la libertad de las calles pudieron seguir trabajando
en difíciles condiciones, por supuesto, pero yo le doy mucho mérito a los que nosotros tuvimos que pasar lo que nos correspondió en difíciles, muy difíciles condiciones. Pasamos momentos muy duros, pero yo siempre me pongo en el pellejo de los que no cayeron presos y siempre pienso qué tuvieron que pensar, qué decisiones tuvieron que tomar para continuar haciendo lo que estaban haciendo, defendiendo los derechos de los cubanos, buscando a los cubanos para fomentar ese tejido cívico que habíamos creado en los comités ciudadanos en 122 municipios de los 169 que tiene el país. Y tienes que tener un tremendo valor después de lo que estás viendo, de todas las sanciones, de los secuestros, de todas las sanciones a las que nos están sometiendo y todo el maltrato a que nos están sometiendo, para tú decir, no, yo sigo aquí y voy a seguir trabajando hasta lograr los derechos. Y yo le doy la medalla en ese sentido a ellos. El mérito se los doy a ellos en todo esto, porque ya nosotros no nos quedaba más remedio que asumir nuestra prisión y bueno, nosotros no pedimos ir a prisión. Fuimos, nos tocó ir y bueno, ya teníamos que asumir lo que venía. Pero los que quedaron en la calle manteniendo ese espíritu y manteniendo esas campañas, como después el Diálogo Nacional, el programa Todos Cubanos, la Ley de Reencuentro Nacional, conocida como Proyecto Heredia, después de nuestro destierro, todo el Camino del Pueblo, Osvaldo, Ernesto Freddy Martínez, Osmel Rodríguez y todos los que quedaron en Cuba después de nuestro secuestro. Para mí ellos son los que tienen la medalla en todo esto, por mantener el espíritu de la primavera, por mantener la primavera y por no solo demandar nuestra libertad y trabajar por nuestra libertad, sino también trabajar por la libertad del pueblo cubano. Y por eso yo digo que la primavera definitivamente no se detuvo, no la pudieron amputar, pudieron quizás congelar, frizar un poco el tiempo, pero no pudieron evitar que siguieran floreciendo ciclo tras ciclo generaciones de cubanos que han demandado la libertad del pueblo. Y por lo tanto esto no termina tampoco porque el ciclo, igual que la demanda de libertad no ceja, también la reacción del régimen represiva tampoco ceja, porque la primavera no termina, el evento represivo de 2003 no terminó con nuestro secuestro, continuó con los secuestros continuos que se mantuvieron hasta 2010, el asesinato de Orlando Zapata en la huelga de hambre en 2010, el asesinato de Laura Pollán en 2011, el asesinato de Osvaldo Payá y Harold Cepero en 2012, el impedimento, el no reconocimiento de nuestro derecho después de desterrado a regresar a nuestro propio país, como hemos demandado. Esa escalada represiva aún no ceja, y esa escalada represiva contra la primavera de Cuba está ahí todavía. El régimen no ha podido asumir que no puede derrotar la esperanza, ni puede derrotar el deseo y la decisión de los cubanos por ser libres. Y la primavera va a ser eterna hasta que logremos la libertad. Así que esto es lo que podría decir yo hoy. Muchas gracias, Rey. No, gracias. Muchas gracias a los tres por su testimonio. Vamos a pasar ahora al periodo de preguntas y respuestas. Yo tengo, para romper el hielo, un par de preguntas que quiero hacer a los tres, cualquiera que quiera contestarla. La primera es, ¿estaban ustedes al tanto? Y supongo que lo estaban, pero quisiera que me hablaran ustedes un poco de esto, del precedente sentado por grupos disidentes en Europa Central, específicamente Carta 77, que utilizó el
el acuerdo de Helsinki del año 76, precisamente como basamento para exigir el respeto a ciertas leyes y a ciertos derechos dentro de los estados totalitarios de aquella época. Estaban ustedes al tanto y hubo en algún momento alguna conexión, aunque sea intelectual, entre Carta 77, Helsinki y el proyecto Varela. Esa es una pregunta. Y la segunda es, desde acá, desde el exilio, cuando empezó a hacerse publicidad el proyecto Varela, hubo ciertas críticas en ciertos sectores, afortunadamente minoritarios, que argumentaban que el proyecto Varela lo que intentaba era crear una oposición leal al régimen, manipulada por el régimen, para desde cierto punto legitimizar al régimen. Yo sé cuál es la respuesta, pero quiero que ustedes expliquen quizás en más detalle, más desde adentro del proyecto Varela, qué es lo que hay de cierto, si hay algo de cierto en esta acusación. Adelante. Mira, yo quisiera responderte la primera y la segunda, pues te la puede responder Regi o Miguel. Mira, yo no recuerdo que nosotros hayamos tenido, o sea, conocíamos por la historia, que era Carta 77, y sabíamos cómo habían ganado esa lógica a ellos, pero teníamos también antecedentes nacionales, antecedentes de dentro de Cuba. O sea, el artículo 88 de la Constitución de la República, draconiana de 76, como dijo Regi, y primero fue 86, si la memoria no me falla, hasta 92. No era la primera vez que nosotros lo usábamos cuando el proyecto Varela, ni era la primera vez que se usaba en Cuba. Allá por el año 89, el Partido por los Derechos Humanos, en el cual yo militaba en ese momento, emprendió una campaña de recogida de firmas para legalizar el partido. La propuesta era legalizar el Partido por los Derechos Humanos. Yo participé en esa campaña, recogí firmas. Yo no supe después cuál fue el destino de la firma. El partido sufrió la represión. Los líderes del partido, que tienen que acordar, Sebastián, Tania y Samuel, fueron a prisión. Samuel resistió estoicamente, o con Tania sucedieron otras cosas. En fin, el partido se desmoronó en ese momento, en ese instante. Y no supe después cuál era el final de la firma. También el Movimiento Cristiano de Liberación usó en el año 91 la recogida de firmas para proponer un programa de transición, y nos amparábamos en el artículo 88 ya en ese momento, 86 todavía, perdón, para que los ciudadanos propusieran ese programa de transición a la democracia, que desmontaba gradualmente el proceso comunista tiránico de Cuba. Eso, abrimos varios lugares, tuvimos la experiencia pública de anunciar, abrir varios lugares, incluso la casa de Oswaldo, exactamente el 11 de julio. Sí. Fue el 11 de julio. El 11 de julio del 91, la casa de Oswaldo Payá en Santa Teresa, número 63, mientras Fidel Castro hablaba en la primera cumbre iberoamericana, en Guadalajara, México. La casa de Oswaldo Payá fue asaltada por unas turbas porque la abríamos la casa para que las personas fueran a firmar. Bien, y entonces el primer día fue 1, el segundo día fue 3, y cuando llevaba como 4 días abiertos ya iban 7, 10, 15, y el régimen se aterrorizó y envió, estando Fidel en México, envió una turba que asaltó la casa, rompió las cosas, la seguridad de Estado se llevó a las personas que estaban allí
preso para Villamarista, los amenazó, destruyeron toda la firma, un busto de Martí que había, pintorrentearon toda la casa. Yo creo que Regi es uno de los que conserva una foto frente a esa pintura que decía para allá, gente la hacía. Entonces nosotros teníamos esa experiencia y quizás lo que hicimos fue irla madurando, y en medio de toda la realidad cubana, adaptarla a nuestras posibilidades, crear el proyecto Varela. Y como te digo, el proyecto Varela tenía varios puntos, pero la esencia del proyecto Varela, lo que más motivaba al Movimiento Cristiano de Liberación y lo que más preocupaba al gobierno era la propuesta de ley electoral, que hace unos años atrás la cambiaron. Claro, la volvieron tan draconiana como era. Bien, pero nosotros queríamos que los ciudadanos fuera quien postulara, que una persona con el apoyo de los ciudadanos, como es en cualquier parte del mundo, se postulara. Y esa era la parte que menos le gustaba al gobierno, al proyecto Varela. Perdón, al gobierno cubano del proyecto Varela. Entonces, esa experiencia nosotros la fuimos cogiendo de nosotros mismos. Nunca tuvimos la referencia, porque era otra realidad, otra distante y otra sociedad y otra manera de pensar. Otro Bien, contexto. en el tiempo, había mucha diferencia en el tiempo también, pero admirábamos mucho a la gente de Carta 77. Yo recuerdo, y esto es una anécdota, que en una cumbre que se efectuó en Cuba interparlamentaria, yo participé en una reunión con unos parlamentarios europeos, creo que era checo el hombre, y había una de las personas, yo no recuerdo cómo se llama, que era de Carta 77, y cuando escuchó el proyecto Varela, empezó a hablar de Carta 77. Y bueno, nosotros sabíamos y teníamos mucha admiración por esa gente, pero puede habernos inspirado más la parte histórica dentro de Cuba. Ya. Sí, perdón, sin llegar a ser igual, sobre ese mismo tema que estaba hablando Tony, sin llegar a ser igual, porque no guarda la relación con los mismos hechos que del proyecto Varela, pero dentro de la misma Cuba hay 3 hechos que también son cartas, que es la carta de los 10, el amor todo lo espera y la patria es de todo, que anteceden al proyecto Varela, pero fueron reclamos públicos también que se hicieron por parte de intelectuales y por parte de personas al régimen cubano pidiendo libertad también para el pueblo cubano. Claro. Ya el proyecto Varela es mucho más completo, es mucho más abarcador y entonces va a la esencia misma de la naturaleza del ser humano de pedir libertad de expresión, la libertad de los presos políticos, la libertad económica y el poder de decidir de los cubanos sobre su futuro. ¿Está bien? Gracias. ¿Ven? No, La segunda pregunta. Tony terminó. Sí, ya. Responde tú la segunda pregunta. Yo respecto a la segunda pregunta, hay una cosa en los propósitos del proyecto, de los grupos, de las personas, que es medular. Y por ejemplo, yo no creo que cualquier observador con un poco de raciocinio pueda pensar siquiera que el proyecto Varela o el movimiento que generó el proyecto Varela era un movimiento para crear una oposición controlada por el régimen, ¿no? Era la acusación. Yo creo que a veces esos mismos que atacaban al proyecto Varela de eso después han visto cómo han creado una falsa oposición luego de 2010 y un poquito antes también, o algunos grupos que también pueden coquetear con representar lo que fuera una posición de cambio fraude y lo que generó, y esa la han aceptado, sin embargo, pero un proyecto como el proyecto Varela, como el Movimiento Cristiano Liberación, con los orígenes no solo de
en qué se basa, en qué inspiraba el Movimiento Cristiano de Liberación, sino a sus propios líderes. Y un proyecto que buscara la participación del pueblo y dentro del pueblo de cada individuo una vez liberado de sus odios, de sus miedos, de su egoísmo, de sus, digamos, vanidades humanas, para ponerlas en servicio de la solidaridad con su propio pueblo. Un proyecto que ponía en el pueblo precisamente la capacidad de decidir su presente y su futuro. No como también luego se ha hecho que no, porque a veces se señala con la mejor intención aparentemente, recuerdan al proyecto Varela como como un proyecto que se basó en la ley del régimen para cambiarlo, y así tratan de justificar otras acciones que para nada tienen en cuenta al pueblo, o en las que el pueblo no es protagonista o no hay capacidad para movilizar al pueblo, y resulta que eso es el cambio fraude. Pero por un proyecto que pone en manos del pueblo la capacidad de generar el proyecto, recolectar las firmas, verificar las firmas, crear los comités ciudadanos, porque la campaña del proyecto Varela no terminaba con la firma. Nosotros sabíamos que la firma era digamos que el término legal, basado en el término legal por el cual se generaba, el paso legal que generaba la demanda de referendo. Pero el proyecto Varela, los gestores, como los comités ciudadanos, los gestores del proyecto Varela no nos quedábamos en presentar unas firmas y ya. Los gestores del proyecto Varela, mientras recogíamos las firmas, que incluso saltaron el círculo de la oposición para entonces ya ser adoptada por muchos ciudadanos dentro de la isla, que podían hacerlo, porque el problema es que a los exiliados o emigrados del régimen cubano, porque muchos eran exiliados, pero hay algunos que ya eran emigrados, hay que decirlo así, no todo, no, porque si tuviéramos un exilio militante de 1 millón de personas, creo que las cosas se hubieran resuelto hace años, pero hay mucha emigración en esto, apática, que no le importan los problemas de su país. Cuando estaban en el país tampoco le interesaba. Y yo creo que el problema en realidad del proyecto Varela es que los ciudadanos que las draconianas leyes cubanas reconocían el derecho a hacer estas propuestas, lo hicimos. Y lo hicimos no solo por los que estábamos en Cuba, lo hicimos también por los que estaban en el exilio, a los exiliados que no dejaban regresar, que no le dejaban ejercer ese derecho. Y lo hicimos para ellos, para que con una nueva ley electoral pudiera celebrarse elecciones. Aspirar. Aspirar, exacto, con una nueva ley electoral se pudiera aspirar que el pueblo fuese el que nominara, no las comisiones de candidatura integradas por la CTC, la FMC, la no sé qué, que responden al régimen. Simplemente el pueblo fuera el que nominara. Y esto una vez, para poner las elecciones, y esto en medio de un ambiente de reconocimiento del pluralismo político, de ningún preso político en la cárcel, de libertades económicas para los cubanos. Y entonces, si este es el escenario que nosotros estábamos planteando, si los que estábamos involucrados en esto, estábamos basándonos en todos estos valores que promovíamos, pues yo creo que también decir yo escuchaba, una vez me dijeron en prisión, no, porque el proyecto Varela legitima la Constitución. Yo le dije, bueno, no voy a mencionar nombres, le dije, tú nombraste un abogado para tu juicio, ¿no? Y salen con Dice, pasaporte. díceme, sí. Y digo, bueno, pero... Está legitimando. Está legitimando. Exacto, o sea, él mismo con la respuesta que me dio, no sabía que siempre decir, bueno, tu abogado, que es un abogado del régimen, que es un abogado estudiado bajo las leyes, que te va a defender bajo esas leyes, ante un tribunal de miembros del Partido Comunista, que es para nada imparcial,
que responda a los intereses del régimen, está haciendo uso de esos resquicios, de esos derechos que están enunciados para defenderte, para que tú no vayas a prisión. Pues cuanto más que nosotros estamos defendiendo los derechos de 11, no, de todos los cubanos que están dentro y fuera de la isla. Así que ese argumento de que el proyecto era legitimaba, no legitimaba porque era un proceso que nacía del pueblo, no tenía nada que ver con el régimen, no era una propuesta de referendo del régimen para aprobar una constitución draconiana por otra que es más draconiana, no es unas elecciones donde los candidatos no los nomina el pueblo, sino esas candidaturas, y en eso nosotros no hemos participado nunca ni vamos a participar. Y entonces, decir que el proyecto Varela pues legitimaba al régimen, la constitución, o quería formar una oposición pro régimen, creo que las prisiones, los asesinatos, los destierros, no dejarnos reconocer nuestro derecho a entrar a la isla, pues creo que ha sido el mejor desmentido de esas cosas que se Si tú decían. me permites, Sebastián, esa campaña infamante. Claro. Antonio. Solo aclarar una sola cosa, 2 minutos. Número uno, primero, si algo nos ha faltado a la oposición en Cuba es establecer una lucha política abierta con el gobierno. Nos ha faltado porque el gobierno ha sido totalmente represivo, porque nos ha borrado de la faz de la tierra y por todo la teoría que yo exponía anteriormente, que prefiere pagar un precio que ceder el espacio. Entonces, el proyecto Varela simple y llanamente es una herramienta para entrar en lucha política, para entrar en el debate, porque a diferencia de otras tiranías comunistas en la propia América Latina, como la de Venezuela y la de Nicaragua, la cubana hoy en día es la que con mejor salud internacional tú puedes apreciar. Tú ves ahora a Ortega, ves a Ortega ahora como se ha desacreditado, porque ha desterrado a 200 personas, algo así, a los 210. Estados Unidos. 210. Ajá, y ha encarcelado a un sacerdote, a un obispo, lo ha encarcelado, y entonces se ha desprestigiado universalmente. El régimen de La Habana ha hecho horrores, no quiere decir que esto no sean horrores, estos son horrores oprobiosos. Un cura encarcelado, un obispo encarcelado, eso es algo totalmente repudiable y condenable. Pero el régimen de La Habana lo ha hecho. Y no el régimen de La Habana no ha encarcelado nunca a nadie que se haya postulado en una elección contra el presidente del país, porque el régimen no permite que se postule, porque la ley no lo permiten. Entonces tenemos que seguir conviviendo con esa ley y aceptando que ellos digan que es la ley que el pueblo eligió. No, nosotros creemos que una estrategia positiva es intentar desmontar la ley, es intentar entrar en ese debate. El Comité Cubano por Derechos Humanos tuvo la lumbrera de entrar en ese debate político de los derechos humanos, de las libertades, y triunfó, se quedó en la historia porque cambió la manera de enfrentar a un régimen pacífico en América, un régimen comunista en América, cambió la manera. ¿Ves? Miles de guerrillas han enfrentado dictaduras de derecha en América. Nosotros en Cuba la hemos enfrentado pacíficamente, pero a veces no entendemos que el debate es un debate político, no de imposición, porque el único mandato que tenemos como opositores para enfrentar un régimen es devolver la soberanía al pueblo. No tenemos otro. Correcto. Correcto. Vamos a pasar a más preguntas. Quiero ver manos levantadas. Iliana, abre tu micrófono. Ante todo, decir que este panel ha sido esclarecedor de muchas cosas, aunque casi todo lo mencionado que se sabía fuera de Cuba y se ha sabido después, lo sabíamos, ¿no? Porque ya lo habíamos escuchado. La crítica contra Payá no fue única ni fue la primera. Alguien en algún momento va a escribir una tesis doctoral sobre la incredulidad del exilio con respecto a la oposición o a lo que se le decía originalmente la disidencia. Con Bofill
es porque había sido profesor de marxismo en la Universidad de La Habana y entonces no se podía confiar con él. Con Marta Beatriz Roque, porque había sido economista dentro del régimen. Con Elizardo Sánchez Santecruz, porque había sido miembro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Con Vladimiro Roca, imagínate, militar, y además el hijo de Blas Roca, ¿cómo vas a confiar en el hijo de Blas Roca? O sea, María Elena Cruz Varela, cuando salió de la cárcel, esa se vendió al enemigo. Tania Díaz Castro, igual. Cuando la indultaron, antes de cumplir su... Igual, esa se vendió al enemigo. O sea, si ha habido una constante, por lo menos vamos a decir hasta hace 15 años, 15 o 20 años, creo que menos, pero bueno, si ha habido una constante, Yo creo que es continúa. esa renuencia a cederle credibilidad a la disidencia dentro de Cuba, porque todo el mundo era sospechoso de algo y todo el mundo culpable o metido en la cosa de legitimar al régimen. Claro, son los disidentes que están apoyados por el gobierno para pintar una cara bonita en el mundo. Así que eso ha sido una lucha campal y no termina, porque todavía la incredulidad y la indiferencia nos matan. Ahora, quería hacer una pregunta a la luz de la desbandada migratoria de los cubanos en el año 2022. ¿Podríamos decir que la voluntad contestataria del pueblo de Cuba se ha perdido después del 11J? Estamos ante una realidad completamente nueva en el pueblo de Cuba y en la juventud sobre todo. Es una pregunta, quisiera una opinión. Yo le voy a dar mi opinión. Mi opinión es que lo que vimos en el año 2022, que no comenzó en el 22, comenzó antes, es un periodo, porque incluso desde finales de Obama estaban las fronteras saturadas de personas que venían de Sudamérica. Ha sido todo un proceso. Yo pienso que eso ha sido una conciencia que ha sembrado el propio régimen dentro de Cuba, diciéndole a los cubanos, tu única opción para mejorar la vida es irte de Cuba. Entonces, yo creo que en cualquier análisis lógico hecho desde dentro de Cuba, la opción de combatir al régimen es la más difícil, es la más peligrosa. Claro. Es la que cualquier persona lúcida no decide. No apuesta por esa. Pero yo creo que esto ni es un fenómeno único de Cuba, ni es un fenómeno nuevo de Cuba. Yo conocí un señor que él me decía, por la libertad solo lucha el 2%, por ese 2% es quien decide la libertad. Y cuando nosotros nos oponíamos al régimen, había muchas personas que decían, lo que hay que irse y se iba. Yo creo que si a veces en este momento miramos un poco adentro de Cuba y no vemos aquella playa de opositores que veíamos 15 años atrás o 20 años atrás, yo creo que responde, y esto es duro decirlo, en gran medida, a que el mundo se ha ido adaptando al régimen cubano y que hay demasiados intereses que muchas veces apuestan por preferir al régimen cubano y no apostar por un cambio que pueda traer consecuencias peligrosas para la propia Cuba interna o que sobrepasen los límites de Cuba. En gran medida, yo creo que en Cuba queda mucha gente que quiere luchar por la libertad. Yo creo que en Cuba no se puede ir todo el mundo de Cuba. Claro. Yo creo que si algo tenemos que hacer es hacer esa inversión de confianza y de recursos también para dentro de Cuba y continuar llamando a la solidaridad
continuar llamando al apoyo, quizás cada día con más energía, pero continuar diciendo, Cuba es la Sudáfrica de América, Cuba tiene que cambiar, Cuba no puede permanecer así, y en eso los exiliados tenemos nuestra función, y los que están dentro de la isla también tienen esa función. Yo quería decir algo, agregar algo ahí a lo que venía diciendo Tony. ¿Se escucha? Sí, Sí. se escucha. Ah, bien. Yo quería agregar algo a lo que Tony venía diciendo. El problema migratorio cubano comienza desde el mismo inicio del régimen. Sí. Lo primero que sucedió fue la operación Peter Pan, que sacó a más de 14,000 cubanos en 2 Yo años. soy una de ellas. Mire, usted ve. Luego después vino Camarioca, luego después vino el Mariel, y después del 94 vino Guantánamo. Ahora de este último año a la cual usted hacía referencia, ha sacado del país a muchas más cantidades, incluso que hasta del 80. Sí. Hay alrededor de 200,000 cubanos que han salido de Cuba en este último año. Y yo lo veo como la respuesta de desaprobación del pueblo cubano a la dictadura. Y la vía de respuesta que han encontrado mucha gente de salir de Cuba por no enfrentarse. Pero ahora mismo, en estos minutos que estamos nosotros hablando aquí, hay 2 jóvenes de mi pueblo, María Cristina Garrido y Angélica Garrido, Las que dos al hermanas. mirar yo una carta firmada con sangre por ella, en la que piden que haya libertad primero para el pueblo antes que para ellas que están en prisión, eso nos hace pensar y nos hace valorar a nosotros que hay mucha continuidad de gente dispuesta a cambiar el régimen en Cuba. Y Cuba va a cambiar, y el régimen va a cambiar. El régimen no es lo mismo hoy que en los años 70. La depauperación del régimen es visible. La juventud cubana llena de deseos de cambio es fehaciente, se siente, y la gente, y lo manifiestan los jóvenes. En la juventud que siente que su vida está perdida, que el régimen jugó con ellos, que no tienen esperanza, que no tienen ilusión, que no tienen nada, esos jóvenes están dando mucho, están dando el paso y están buscando las posibilidades y las vías de cambio en Cuba. ¿Que hay que encauzarlo? Sí, hay que encauzarlo. ¿Que hay que buscar la manera de organizarlo? Sí. ¿Que está muy desorganizada en ocasiones? Sí. ¿Que ha sido esporádico en algunos casos? También es verdad. Pero hay muchos jóvenes, yo mantengo comunicación con muchos jóvenes de mi pueblo y en Cuba, que nos manifiestan los deseos que tienen de que Cuba cambie para todo, para que ese país vuelva a ser lo que fue antes de. Yo pienso que sí, que Cuba va a cambiar. Desgraciadamente, mucha gente ha buscado darle solución a los problemas inmediatos que tienen por la vía más fácil, que es por la vía de la huida. Pero también hay mucha gente comprometida con cambiar el país para el bien de todos. Yo pienso que sí. Gracias, José Miguel. ¿Tenemos alguna otra pregunta? John. Disculpa, ¿No? yo creo que es muy fácil. Yo creo que es muy fácil desanimarse con todos estos golpes de realidad que hemos vivido. Pero cuando tú ves personas como Yandier García Labrada, un joven del Movimiento Cristiano de Liberación que fue condenado a 5 años de prisión en 2020, o como personas que Iván Hernández Carrillo, como Félix Navarro, como su hija Sailí, como Eduardo Caté, como que se mantienen ya sea en prisión o en la calle tratando de levantar y de llamar al pueblo y acompañar al pueblo. Regresa la primavera, regresa la esperanza, pero es real. Yo recuerdo que siempre me decían, no, porque es que los cubanos no se lanzan a la calle, no, pero los cubanos hemos hecho más que lanzarnos a la calle durante 60 años. Hemos hecho mucho más. Lo que pasa es que yo les decía, si no han hecho nada hasta ahora y no han hecho nada tampoco por los venezolanos que están en la calle, por los nicaragüenses que están en la calle, ¿tú quieres que los cubanos se que tienen a la calle? ¿Para qué? Si hasta ahora no ha apoyado a los cubanos para nada. Y efectivamente ha pasado que los cubanos se han lanzado a la calle a demandar su libertad. ¿Y qué han hecho ellos? Han boicoteado, han aislado a ese régimen segregacionista, represivo y criminal de
No, no. Entonces ese mensaje nefasto es el que recibe el pueblo. Estamos lanzándonos a defender nuestros derechos y no tenemos la solidaridad real, porque por una foto en un evento, en un congreso, en un parlamento está muy bien, pero con fotos en los parlamentos no se resuelven las cosas. Las cosas se resuelven con medidas concretas, con acciones concretas de solidaridad. Y eso es lo que ha faltado. Hay una realidad que es mi última, hay una realidad que es irrefutable, y es que desde el primer día esto ha sido la lucha entre el quedarse y el huir. O sea, nadie puede hablar ni criticar nada de eso, porque desde el día 1 de enero ya empezamos a huir de esa isla, por razones las que fueran. Yo no huí, yo tenía 12 años, a mí me huyeron, pero yo no regresé. Pero yo no regresé cuando cumplí 21 años, 18 años. O sea, hemos huido de lo que en aquel momento era paredón, presidio, o sea, aquello era, vaya, horrible. Yo tengo 74 años, me acuerdo. Un típico 12 años a ver, régimen totalitario. Pero es una realidad. O sea, también el que piensa en Cuba, me voy, me tengo que ir, tiene como ejemplo, por decirlo de alguna manera, 62 años, 63 años de huidas. No hay duda. Y de falta de solidaridad, porque las huidas Exacto. Básicamente eso, el mundo nos ha dado la espalda. No, absolutamente. De eso no hay la más mínima duda. Cuando se hizo la película Nadie Escuchaba, nunca mayor verdad que esa. Nadie escuchaba. Y todavía hasta el día de, bueno, ha cambiado mucho, muchísimo. Ha cambiado. Pero todavía no es suficiente, porque está toda esa gente solidaria con Cuba, y los hoteles y los turistas, y vaya, en algún momento algo tiene que pasar. Yo estoy de acuerdo. Perdón, Sirley Ávila León está en el chat y quiere hacer una pregunta. Sirley, adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Estoy encantada de cómo se ha manejado y toda la explicación que han dado. Yo, como cubana que desde el 2010 decidí defender los derechos humanos en Cuba y que no fui conocedora de todas las actividades políticas de ustedes, porque viví en el campo y a espaldas de toda la realidad cubana. Creo que la única forma no violenta de llegar a ver un cambio verdadero en Cuba fue la propuesta de Osvaldo Payá, de que sea por las rendijas que nos deja la manipulada Constitución cubana. Yo pienso que en estos momentos es un momento decisivo, porque, como han dicho, la emigración, y eso ha llevado a muchos que defendían un cambio fuera del país, pero quedan muchos que todavía están a espaldas de una verdadera realidad. Yo me uno a buscar con ustedes, que yo sé que existen por mi experiencia como delegada del Poder Popular. Sé que existen esos motivos que fueron los que me llevaron a mí a esta lucha. Existen esas endijas donde podemos penetrar como mosquitos, como moscas, como un insecto, y desestabilizar el régimen Castro, llevarlo a su deterioro o caída total. Para mí ha sido maravilloso escucharlos a todos, porque sinceramente, aunque tengo libros de Osvaldo y de algunos también escritos por opositores de dentro y fuera de Cuba, no había entendido bien, y vaya, me considero, yo no sé si él me considera, amiga personal de John y de Rey. No había entendido bien cómo fue esa lucha por el proyecto Varela, y esa lucha que ellos llevaron cuando la Primavera Negra y todo. Yo sinceramente estoy muy agradecida de que me hayan dejado participar, y no les robo más tiempo,
pero estoy decidida y de acuerdo de que existen medios no violentos para hacerle un gran cambio a Cuba, y estos momentos creo que son decisivos, a pesar de que muchos gobiernos y gobernantes como el de aquí mismo, de Estados Unidos, quiere abrir una negociación con el régimen Castro. Creo que es la hora de oponernos a todo eso y de verdad luchar con todas nuestras fuerzas y energías que nos quedan para empoderar al pueblo cubano que está dentro, porque el cambio tiene que venir desde dentro. Ningún gobierno extranjero de forma no violenta va a solamente con el apoyo internacional de reclamando algunas medidas contra el régimen, podemos contar, pero el cambio verdadero es desde adentro y dentro, desde la Constitución, para que sea una cosa democrática y no violenta. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos y sigo con ustedes. Muchas gracias, Shirley. John, creo que se nos ha acabado el tiempo, así que te paso la bola para que cierres. Gracias, Sebastián. Gracias, Regis. Gracias, Tony. Gracias. Gracias, Miguelito. Gracias, Eliana. Gracias, Shirley. Con esto cerramos este conversatorio en el 20 aniversario de la ola represiva de 2003, recordando la primavera de Cuba. Gracias. A Muchas ustedes. gracias a todos. Ay, Saludos. Saludos. saludos a Gracias y todos. saludos a todos. Que Saludos Dios a los bendiga todos. siempre. Y viva Cuba Libre. Viva. Exacto. Viva Cuba Libre.